Continuamos estudiando o tratando de descubrir cuáles son los principios de Dios para que las bendiciones vengan sobre nuestras vidas. En este momento quiero compartir con usted lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6 el Señor dice, cuando tú des, fíjate lo que el Señor dice. También dice, cuando tú ores, cuando tú ayunes. O sea, hay tres principios enumerados aquí que serán principios que nos traerán bendición a nuestra vida. Explicando cada uno de esos, dice la Biblia, cuando tú des. Por ejemplo, dice, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, o al revés. Que nadie sepa, sino que tú lo haces en secreto, entre tú y la persona a quien recibe tu favor. Jesús no dice si alguna vez das, Él da por hecho, da por sentado que nosotros somos personas generosas, que nos gusta dar. Y por eso Él dice, cuando tú das, es cuando más te pareces a Dios. Cuando tú das, especialmente cuando te desprendes de algo que tú necesitas, estás ganándole a tu ego, estás ganando a ese ego que está entronado en tu vida. Cuando tú das y te estás desprendiendo de algo que necesitas, es cuando te pareces a Dios, porque Dios ama y el amor no es algo que solamente es de palabras, tiene que ser de hecho. La Biblia dice que Dios nos amó, pero dice también que porque nos amó, nos entregó a Jesucristo para que Jesús también se diera a sí mismo en la cruz para redimirnos del pecado. El amor consiste en dar. Y por eso Dios es amor, porque Él nos dio a Jesús, su amado Hijo, para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario. Así que uno de los principios que te va a traer bendición es cuando tú des, cuando tú seas una persona generosa. También el siguiente principio es cuando tú ores. Y dice que cuando ores hay que ir al lugar secreto, a tu recámara, hay que cerrar la puerta, que nadie se dé cuenta, porque es fácil orar en público. Por ejemplo, cuando venimos al templo y todos estamos orando allí, eso es fácil, pero se convierte en algo muy íntimo y algo muy espiritual cuando tú practicas, cuando tú te disciplinas a orar, cuando estás a solas. Cuando estás a solas y te encierras, tú tienes que tener la seguridad de que Dios está en ese lugar, en ese cuarto contigo, que Él te escucha. Eso es tener intimidad con Dios. Así que el Señor dice, cuando tú oras, lo que estás haciendo es que estás expresando tu deseo de estar con Dios, ¿sí? De acercarte a Dios. Cuando tú oras, lo que estás haciendo es tu deseo de depender de Dios, porque cuando oras por lo general pedimos y le pedimos a Dios que nos guarde, que nos provea, que nos bendiga. Cuando tú oras, lo que estás haciendo es expresando tu deseo de depender de Dios. Y por eso a Dios le encanta que nosotros aprendamos a orar. Fíjate que en el caso de Jesús, cuando tú lees los evangelios, tú vas a ver que una de las disciplinas que Jesús más practicó fue el apartarse y estar a tiempos a solas con Dios, su Padre. Seguido vas a leer en los evangelios que dice, y Jesús pasó toda la noche orando. O en otras partes dice que levantándose muy temprano, él oraba. Yo te pregunto, ¿tú estás practicando la oración a solas? Yo te digo, si hay disciplina de orar a solas, vendrán muchas bendiciones sobre tu vida. Y la cuarta es cuando tú ayunes. Jesús dice, cuando tú ayunes, debemos de ayunar. Comer es un derecho.
un derecho legal que todos tenemos. Ningún padre debe de castigar a su hijo negándole la comida. Dios no nos castiga así. Él siempre nos da la comida. Pero nosotros podemos renunciar a ella con un día de ayuno, 2, 3 días, lo que tú pongas en tu corazón. Porque tienes el deseo de estar con Dios, tienes el deseo de cultivar tu propia vida espiritual. Para eso se ayuna. Es diferente hacer una huelga de hambre. Hacer una huelga de hambre es como retorcer el brazo a otra persona, a una institución, para que haga lo que yo digo. No, ayunar es precisamente para estar con Dios, para apartar tiempo a decir que Dios me hable. También cuando tú ayunas, te metes en lo recio de la batalla. La vida espiritual es una batalla. Dios está peleando y pelea al lado de aquellos que se toman tiempo para orar, que se toman tiempo para ayunar. Entonces, dice la Biblia que cuando tú hagas estas cosas, número 1 es cuando tú des. Tú tienes que ser una persona generosa, que te va a producir alegría cuando des. Cuando tú ores, tú tienes que ser una persona que practica, no eventualmente, sino diariamente el orar, porque te encanta estar a solas con Dios, porque quieres conocer la voluntad de Dios para hacerla. Y cuando tú ayunes, entonces es porque te metes a lo recio de la batalla, te pones al lado de Dios para pelear. Entonces Jesús dice, cuando tú hagas estas cosas a solas, el Padre a quien tú has orado, delante de quien has ayunado y ante quien has dado, entonces el Padre que te vio hacer estas cosas, dice, Él te recompensará en público. Fíjate lo que dice, que cuando tú hagas estas cosas, Él te va a recompensar en público. O sea, va a ser lo que dice el Salmo 103 cuando la Biblia dice que Dios nos corona de favores y de beneficios de modo que nos rejuvenezcamos. La recompensa de Dios. Ya trata de no vivir solamente bajo la misericordia de Dios. Es decir, muchas veces nosotros pedimos y decimos, Dios, ten misericordia de mí y dame. Y está bien porque dependemos de su misericordia. Pero si yo conozco a Dios, si yo soy hijo de Él, si yo soy un cristiano, también debo de mover a Dios a que me bendiga, debo de provocar las bendiciones de Dios. Y la manera de provocar las bendiciones, ya que no solamente me dé por misericordia, sino que sea como un pago que Él me da, que me dé recompensas, es cuando yo doy, cuando yo le doy a Dios, cuando yo le doy a la gente, cuando yo oro, o sea, paso a tiempos a solas con Él. Y cuando yo peleo las batallas espirituales, entonces Dios dice, Él te recompensará. Él te recompensará en público. Y créeme, las recompensas de Dios son grandes, son materiales y son espirituales también. ¿Quieres tú que Dios te bendiga? Practica estos principios, abrázalos, métete en serio y sé un dador alegre. Sé una persona que constantemente practica la oración. Sé una persona que ayunas, que te niegas a comer tu comida física para pasar a tiempos a solas a fin de oírle. Y cuando tú hagas esto, las bendiciones de Dios vendrán sobre tu vida.